Jocelyn, bienvenida nuevamente a este ciclo de conversatorios sobre sexualidad. Ya hablamos sobre el orgasmo femenino, hablamos sobre el vaginismo y en el último encuentro hablamos sobre el deseo sexual, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tocar otro tema también que tiene muchísima relevancia. Vamos al departamento masculino, ¿sí? Y es un tema de muchísima relevancia por la complejidad y hoy vamos a tratar también de conversar con las personas sobre eso, sobre qué implica toda esa complejidad, y es el tema de la disfunción eréctil, que es un tema tan común que lo vemos muchísimo en la consulta, que a la gente le cuesta mucho conversarlo, a los hombres nos cuesta mucho conversarlo cuando vamos a consulta. Bien sea individualmente o bien sea cuando estamos en el entorno de la pareja. Pero también es un tema que trae muchísimos conflictos cuando se encuentra, no solamente en el ámbito personal para el hombre que lo padece, sino también cuando se encuentra en un entorno de pareja. Una de las cosas que yo recuerdo que influye muchísimo en esto tiene que ver con el rol que ocupa el hombre en la sociedad o el rol que habitualmente los hombres hemos ocupado en la sociedad, igual que como veníamos hablando en las transmisiones pasadas sobre la mujer, es decir, asignamos algunos roles particulares por la sociedad, por la política, por la cultura, y en el caso del hombre, el hombre considera que debe tener un comportamiento pertinente también desde el punto de vista sexual. Y ese comportamiento pertinente implica lograr una erección, ¿sí? Mantener una erección. Un hombre que mantenga una erección es un hombre que está capacitado para eventualmente penetrar a una mujer y, por ejemplo, embarazarla o generar vida reproductiva. Bajo ese concepto, las personas que tienen problemas a ese nivel, que tienen dificultades para lograr una erección, para penetrar a su pareja, comienzan a cuestionarse y eso puede traer algún tipo de problema a nivel de la relación de pareja y es un sufrimiento que a veces se vive en solitario, ¿no? En silencio. Y esos sufrimientos en silencio pueden generar mucho más dolor o desagrado de lo que nos imaginamos. Entonces, esa es la razón por la cual queremos hablar de este tema, porque es un tema profundo y bastante complejo y queremos como que quitar el velo hoy, queremos hablar un poco sobre eso. Entonces, para comenzar, tú que eres la experta, me gustaría que habláramos un poco de diéramos una definición a las personas sobre qué es la disfunción eréctil o qué se considera que es la disfunción eréctil. Vale, la disfunción eréctil, primero, gracias por la invitación nuevamente y tienes toda la razón con lo que acabas de describir. Realmente, igual que las mujeres, cuando uno habla sobre disfunciones sexuales, hay que tomar en cuenta un poco el marco social en el cual también se crean estas etiquetas, ¿no? Cuando una persona no cumple con ciertas expectativas, pues tiene un problema y hay que partir desde ese hecho. Cuando un hombre no puede cumplir con una erección, entonces ahí es cuando se plantea el problema y se agrava un poco más en función de las concepciones que tiene esa persona, porque hay personas que no llegan a la erección y no hay ningún problema, ¿vale? Porque de hecho, gran porcentaje de varones no logran una erección al menos una vez en su vida, ¿vale? Entonces es una situación que se suele presentar con bastante normalidad, pero que claramente, como todos los trastornos que hemos evaluado hasta ahora, va a presentarse una problemática real para la persona y para la pareja, siempre y cuando la frecuencia aumente y me afecte a mí, o sea, esté afectando mi calidad de vida. Yo vea que esa situación en particular está haciendo que yo no esté bien en esos momentos de relación con mi pareja o si tengo encuentros casuales o demás. Entonces, ¿cuándo comienza el problema? Cuando yo evalúo que esta situación de que no tenga una erección, pues está afectando considerablemente mi vida personal. Entonces, ¿qué vendría siendo la disfunción eréctil? Pues la falta o la problemática, o sea, el cuerpo del varón tiene unos mecanismos reflejos vasculares. Entonces, cuando hay un problema en ese tipo de esos mecanismos reflejos, pues
digamos, son incapaces de bombear suficiente sangre para que los senos cavernosos, o sea, la parte, o sea, como llegar sangre al pene y hacer que se mantenga firme y erecto. Entonces, cuando hay esta situación a nivel físico, pues se produce la falta de erección. Sí es verdad que existen como dos tipos de disfunción eréctil, igual que quizás el vaginismo, que lo estuvimos hablando, uno primario y uno secundario. Okay. El primario es una situación que se ha presentado desde siempre, nunca ha podido tener una erección y su problemática principal o sus causas son a nivel físico, ¿vale? Ya es una situación física que me trae como consecuencia que nunca haya presentado una erección. Okay, perdona, que aquí en el primario entonces estaríamos hablando de factores anatómicos, fisiológicos, exactamente, que es bien importante, y esto nos llevaría a pensar en que la intervención del especialista a este nivel es otro. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando del urólogo, que es el que se encargaría de verificar cuáles son los motivos anatómicos o fisiológicos que estén impidiendo que estos cuerpos cavernosos funcionen adecuadamente, ¿correcto? Correcto, exactamente. Igual, aunque sea una disfunción eréctil secundaria, que ya ahí vendrían o entrarían en juego situaciones más psicológicas o causas más psicológicas, igualmente se tiene que hacer una revisión física y es el primer paso para todo, ¿vale? Para verificar que a nivel neuronal y neuroendocrino todo está funcionando de forma adecuada. Una vez que se hace ese descarte, pues ya se comienza a trabajar la parte ya psicológica y sexual. Es decir, que ya una vez que se ha descartado que hay una falla en el funcionamiento anatómico fisiológico, entonces ya comenzamos a considerar que el ingrediente principal es un aspecto más psicológico. Y cuando o psicosocial, para decirlo de otra manera. Es decir, hay un aspecto de mi interacción social con las personas con las que tengo vida sexual que está afectando que se dé la respuesta y no se dé la respuesta, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, que la respuesta se dé ante unas personas o no se dé ante unas personas, o que la respuesta se dé bajo algunas condiciones y no bajo otras. Entonces, ya ahí estamos observando que depende de unas condiciones psicosociales para que se dé la erección, ¿correcto? Exactamente, tal cual. Ok, perfecto. Fíjate, de todas maneras, una de las cosas, bueno, esto te lo comento más desde el punto de vista empírico, de lo que yo veo en la consulta. Yo lo que suelo ver normalmente en la consulta es disfunción eréctil de tipo secundario. Es lo que normalmente se da. Que es como, o sea, ojo, no estamos diciendo que la otra no se dé, claro que se da en muchos casos. Pero lo que terminamos concluyendo en la mayoría de los casos en que tenemos que atender son de tipo secundario, es decir, es una erección que se daba de manera bastante normal, que tuvo un desarrollo normal, pero que de un momento en particular en adelante dejó de disminuir, dejó de estar presente. Yo recuerdo, no sé, corrígeme tú, Jocelyn, seguramente tú tienes información mucho más reciente. Yo recuerdo que Master y Johnson, por ejemplo, decían que estábamos hablando de disfunción eréctil cuando había fallas de la erección más o menos en un 25% de las ocasiones. No sé cómo manejas tú ese dato ahora. Sí, está más o menos igual, porque realmente tampoco o sea, como se está evaluando, ahorita se está evaluando más es el significado que le da la persona. Ajá, ¿vale? Okay. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque volvemos a lo estándar, ayuda para hacer estadística, pero no todo el mundo es lo mismo, porque no todo el mundo tiene la misma frecuencia. Entonces no es lo mismo el 25% frente a una frecuencia de una persona que lo hace todos los días, o sea, que tiene relaciones coitales, porque hay que tomar en cuenta que afecta más que todo es a las relaciones coitales, y a una persona que su frecuencia es mucho menor y que hay otro tipo de variables a evaluar. Entonces, sí es verdad que en ese caso yo estaría más pendiente en la importancia y la valoración que le da la persona en esa situación en particular, porque puede pasar que ha pasado un par de veces y por la influencia de la pareja o la necesidad de la pareja de hacerle sentir al hombre que tiene que cumplir, y un poco si hay una falla, o sea, si hay en este momento por X o por Y razón, la persona está ansiosa, está dudando un poco de su capacidad, está teniendo problemas de autoestima, obviamente con una o dos veces que pase es suficiente
para que la persona llegue a sentir que es un problema muy grave, comienza a deteriorar toda su vida sexual y tuvo que pasar un par de veces. Habrá personas que necesiten que pasen otra cantidad de veces. Entonces yo ahí, sí es verdad que más allá de las estadísticas que salen, y que obviamente Master y Johnson tienen muchos años ya, yo me quedaría más con la importancia y la validez que le dé esa persona a esa situación. Repito, habrá personas que le pasen, porque suele pasar con tu pareja estable o con parejas ocasionales, y si entiendo que pasó porque estaba estresado, porque estaba ansioso, porque esta semana no me fue bien, porque quizás esa persona no me quitaba lo suficiente, pues en ese momento en particular, pues yo entiendo que es una respuesta normal y que probablemente el día de mañana no vaya a pasar, o que pase de una forma diferente, ¿vale? Yo creo que por eso es importante tomar en cuenta eso. Qué interesante eso que acabas de decir, porque también, fíjate que una cosa que puede ocurrir con mucha frecuencia es que los hombres en los primeros encuentros, debido a las expectativas de esos primeros encuentros, no siempre tienen el mejor funcionamiento, es decir, no tienen una erección lo suficientemente firme. Esto pasa, lo que solemos escuchar es hombres que no tienen una erección lo suficientemente firme como para la penetración, o también puede pasar hombres que tienen dificultades para eyacular, lo que llamamos eyaculación retardada, que lo vamos a hablar luego, pero el punto es que hay muchos hombres que dicen, oye, mira, salí con esta chica y tal, y hice esto y lo otro, pero no me funcionó, ¿no? Y eso es bastante común, Es muy común, claro. Es muy común porque la gente está la creencia de que si me excita y tengo deseo, pues ¿por qué no se me para, ¿no? Porque no tengo la erección. Pero es que son mecanismos completamente diferentes. O sea, una cosa es que yo tenga deseo y excitación por esa persona, pero si esa persona me gusta muchísimo, ya yo comienzo a cuestionarme que yo tengo que ser bueno y tengo que demostrar cierto rol en la intimidad, porque como me gusta mucho me pongo más nervioso. Y el principal problema para que se efectúe una problemática de este tipo es la ansiedad. Es el estar en constante preocupación sobre lo que va a pasar y sobre lo que tengo que demostrar en ciertas situaciones. Entonces, si ya yo voy, exactamente, y ahí entra lo que tú hablaste al principio, el hombre, igual que la mujer, en las relaciones eróticas están muy seleccionadas de lo que tiene que hacer ella y lo que tiene que hacer él. Y si es verdad que las mujeres hemos estado como muy a la segunda mano, ¿no? A lo que sobra de la relación sexual, pero es que el hombre tiene demasiada responsabilidad. Entonces, al tener toda la responsabilidad de la relación erótica o de la relación coital o sexual o como lo quieras llamar, eso también me genera y me pone demasiadas expectativas. Entonces, si ya yo me conozco y sé cómo tiene que funcionar, en el primer segundo que yo sepa que las cosas no están funcionando, me frustra, entro en un estado de colapso emocional, me preocupo mucho más, dejo de sentir y comienzo a pensar, y eso corta inmediatamente el proceso de excitación, de deseo y de disfrute, básicamente. Ok, mira, Jocelyn, ya a mí me gustaría un poco, porque ahorita vamos a esto que tú estás comentando ahorita, me gustaría incluso que lo desarrolláramos con más detenimiento, pero me gustaría primero que habláramos rapidito de los factores biológicos o de los factores de la salud. Olvidémonos un momento de lo psicológico y lo que dice la literatura, que puede ser un factor biológico o de salud que pudiera afectar y que hay que tomarlo en consideración cada vez que hablamos de este tema. ¿Cuáles son esos factores biológicos? ¿Cuáles son esos factores de salud a considerar? Bueno, primeramente sería como la tensión y la fatiga, o sea, puede estar asociado también a problemas de diabetes, que a veces no están diagnosticados y entonces no sabemos cuando hay síntomas de salud que no están evaluados de forma correcta y que no tenemos todavía ningún tipo de diagnóstico, pueden estar ahí en constante, puede influir, ¿vale? O sea, tenemos que tener primero un diagnóstico claro y un historial médico de la persona para ver qué posibles factores pueden estar influyendo. Entonces, diabetes, sí, tensión, problemas del corazón, de la tensión, hipertensión, problemas circulatorios, ¿no? Circulatorios. Todo lo que tenga que ver con
temas circulatorios que, bueno, que pueden afectar otras áreas, por supuesto, el funcionamiento del organismo, pero que en este caso pueden afectar también. Claro, el otro tema llamativo desde el punto de vista de lo biológico, que siempre hay que tomarlo en consideración, o sea, un clínico no debe nunca dejar de lado esta exploración, aunque sea que quien venga a tu consulta sea una persona de 25 años, 20 años, el clínico no debe dejar de preguntar e interrogar al respecto, a ver, ¿no? Claro, es bastante... Y mandar a hacer un examen, o sea, porque sí. hay veces que hay personas que no tienen un registro y en un historial médico y que es importante que se realice ese historial porque puede tener algún tipo de problema hepático, consumo de drogas también puede influir. Consumo de droga, exactamente, consumo de alcohol, algún tipo de fármaco, el uso de antidepresivos, por ejemplo, pudiera afectar la respuesta sexual, todo eso. Entonces, fíjate que eso es bien importante tomarlo en consideración, o sea, hacer un historial clínico lo suficientemente exhaustivo que nos permita ver qué otras cosas pudieran estar interactuando con ese fenómeno. Sin embargo, en el caso de este tipo de afectaciones biológicas, me estoy refiriendo, por ejemplo, al diabetes, la hipertensión, problemas circulatorios, normalmente lo vamos a observar en personas que son mayores de 40, 50 años, por lo general. Pero, ya digo, cualquier clínico que haga una evaluación debería siempre interrogar al respecto. Consumo de algún tipo de medicamento, hábitos alimenticios, enfermedades, y también sugerir pues la evaluación médica en este caso para descartar. Entonces, eso en cuanto a lo biológico, ¿no? Que es importante. Bueno, además, consumo de tabaco, el tabaco también afecta muchísimo la respuesta. O sea, ¿ha tenido algún tipo de accidente automovilístico, por ejemplo, o sea, cercano a la situación? ¿Se ha tenido algún tipo de problemática más asociada quizás a la esclerosis múltiple? Se ve mucho el tipo de disfunción eréctil más primario. Si hay algún tipo de tumor y está comenzando un proceso, una problemática de cáncer, o sea, hay que evaluar realmente todos los efectos o sea, todos las posibles causantes, porque al fin y al cabo hay problemáticas que son psicógenas. Si yo he pasado también por una situación médica que quizás no está relacionado directamente, pero con lo que tú dices, la medicación, algún tipo de droga que estoy tomando, que además estoy mal, que estoy ansioso, que estoy pasando por un proceso de duelo, además eso puede afectar a nivel de salud y obviamente tener una repercusión en la erección. Ok, ahora, el otro tema, ese es en cuanto a los factores biológicos, y el otro tema que es sumamente interesante y profundo además, es lo que ya veníamos hablando desde el principio, que tiene que ver con los factores psicológicos y sociales. Bueno, ya tú habías comentado algunos factores más psicológicos que tienen que ver con el estrés, la ansiedad, la angustia, ¿no? Por ejemplo, es decir, si yo estoy estresado por otras razones externas a la intimidad o a la conducta sexual, eso va a afectar. Si tengo ansiedad por otro evento fuera de la conducta sexual, es bastante probable que eso afecte, pero eso es distinto a cuando la conducta sexual, la respuesta sexual me genera estrés o cuando la respuesta sexual me genera ansiedad. Entonces, hablemos un poco de eso. Estábamos hablando sobre el tema de la pertinencia, la necesidad del hombre de, fíjate que hay un dicho que lo quiero comentar por aquí, porque eso se habla popularmente, en el argot popular, que se habla del uso, que un hombre sin erección eréctil es como un electricista sin destornillador. Es decir, un electricista no puede andar sin su destornillador porque lo va a usar así porque sí. Ese es un error en este caso, en el caso de la conducta sexual. Es decir, eso es un mito en cuanto a eso, lo cual hace pensar que un hombre que no tiene una erección lo suficientemente firme, entonces no va a poder hacer el trabajo que se supone tiene que hacer. Entonces, ahí está el primer tema, el tema de la pertinencia, el tema de estar como muy pendiente de dar la respuesta adecuada, y al estar pendiente de la respuesta adecuada, entonces me distraigo de los estímulos que generan excitación, ¿no? Sí, y ahí yo creo que antes de pensar en mi instrumento de trabajo, o sea, ¿qué me define como hombre? ¿Vale? O sea, de hecho, tú le preguntas a una persona qué te define como que es una mujer y que es un hombre, y lo primero que te van a comenzar es a decir sobre los genitales. Yo soy un hombre porque tengo un pene. Entonces, si tengo un pene y eso es lo que a mí me identifica como un hombre, como algo varonil, entonces eso significa que tiene que funcionar. Y si no funciona, mi valía como varón disminuye.
Ujú. Exactamente, entonces eso por un lado, y entonces si asumimos además que todo el proceso de cómo nos socializan, de que si yo tengo un pene tengo que cumplir con ciertas obligaciones dentro de la relación, porque recordemos que la mujer estaba en que mi deseo va en función a la otra persona, si esta persona va bien, yo siento deseo, pero en el caso del hombre heterosexual yo tengo que hacer que la relación funcione, y si yo no lo hago, no va a funcionar. Entonces, realmente, o sea, todo este tema de los roles géneros y demás es un tema muy interesante, porque no solamente vamos abocados en función de la mujer, sino que también el hombre asuma que él tiene cierta responsabilidad, pero no la tiene todo. Y eso ayuda considerablemente en terapia a la persona a entender de que él puede haber un día en que no tenga una erección, y no por ende la relación erótica está fallando. Sí. Porque también tenemos que la relación erótica funciona siempre y cuando tengamos un coito. Y como yo tengo el instrumento para hacer el coito, entonces eso es lo que yo tengo que aportar todo. Si el coito no se da, entonces no hay relación sexual. Y por ende no hay satisfacción, y por eso no hay orgasmo, y por eso mi pareja no disfruta. Eso lo hablamos la vez pasada, exactamente. El orgasmo como objetivo de la relación sexual. Claro, pero no hay orgasmo si no hay penetración. Así entonces, es. como yo soy el que tiene la llave, pues si la llave no funciona, entonces ahí comienza mi valía como hombre, como buen amante, como persona útil y necesaria para la humanidad, porque el hombre es la persona que hace que todo se dé. Sí. ¿No? O sea, yo soy el primero, soy el que tiene que llevar al resto. Y no, claro. Y al final del cabo eso genera de verdad en los hombres muchísima problemática. De hecho, actualmente ahorita con los estudios que se hacen con respecto al deseo, a la excitación en hombres y mujeres, ahorita sí es verdad que hay muchísimos más hombres que son capaces de decir tengo un bajo deseo, por ejemplo. ¿Vale? O tengo problemas en la excitación. Porque es que antes no lo podían decir. Antes era como que si tú eres hombre, tú eres una persona que desea siempre y que está siempre dispuesto a tener relaciones eróticas. Entonces antes se decía que las mujeres teníamos menos deseo sexual que los hombres. Y ahorita se está demostrando que realmente era un sesgo importante por cultura y también por sexo. Porque estábamos habituados a que la mujer no deseaba, pero el hombre sí. Porque él su instinto animal va a eso. Entonces, cuando ya yo tengo esta cantidad de creencias, me ayuda, me condicionan a tener que responder de una sola forma. Y cuando yo no me siento capaz porque tengo problemas en el trabajo, estoy ansioso, estoy preocupado, hoy no me siento bien, porque no todos los días el hombre tiene que sentirse bien para poder, para tener relaciones igual que la mujer. Entonces, cuando yo no puedo o no quiero, entonces se me es juzgado, entonces yo siempre tengo que querer, y es un papel que cansa mucho. Entonces esa necesidad de rendir y cumplir constantemente hace que llegue un momento en que realmente no puedas más y explotes y desencadenes una depresión, baja autoestima, etcétera. Así es, fíjate que está muy relacionado con el tema anterior del deseo sexual, es decir, cuando yo, en el caso del hombre, cuando no tiene una erección adecuada, entonces dejo de ser sexuado, lo cual es un mito. En el caso de la mujer, cuando ya está comenzando, está por el climaterio, hay resequedad vaginal, entonces dejo de ser pertinente. Y eso, bueno, por supuesto que es totalmente un mito. Y que creo que muchos de estos problemas, de estas disfunciones o estos problemas del deseo sexual están relacionados con esa idea de que ya no sirvo para eso, y realmente, por supuesto que seguimos funcionando para esto. Entonces, bueno, un poco para resumir, pues observamos que el hombre sigue observando el pene como un instrumento necesario para tener sexo. Ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente es así, que él tiene que cumplir un rol, debe cumplir un plan, debe cumplir una misión. La humanidad se puede extinguir si no lo haces, pero además eres lo suficientemente hombre si lo haces. Y si no lo haces, si no tienes erección, no eres lo suficientemente bueno, pero además tu pareja se va a quedar insatisfecha y tu pareja además te lo va a recriminar en algún momento. Y hablando de la pareja, bueno, en este momento estamos hablando de las relaciones heterosexuales. En el caso de la mujer, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se siente una mujer
o qué es lo que nos suelen decir en consulta las mujeres cuando están ante un hombre que no tiene erección sexual y cómo les afecta eso. Sí, eso es muy interesante porque de hecho en estas expectativas de rendir y cumplir mi rol, lo que se me ha impuesto socialmente, también compito con otros hombres, ¿no? Entonces si yo tengo una pareja, pues y esa pareja está conmigo es porque yo me la gané, ¿no? O sea, yo tengo que demostrarle a ella que yo soy el mejor partido. Básicamente un poco de competitividad entre los mismos hombres, ¿no? O sea, yo tengo que ganarla, un poco todo este ritual de esforzarme para que ella esté conmigo, para que seamos una familia, el casamiento, los rituales, etcétera, ¿no? Okay. Pero a nivel sexual pasa eso, entonces para que ella no se vaya con otro, pues yo tengo que demostrar. Okay. ¿Qué pasa? Que bueno, si yo demuestro o no demuestro de la forma correcta, como mi objetivo siempre es el mismo, a veces a los hombres se les dificulta mucho la comunicación. Entonces, dejan a un lado el comentario, decir cómo se sienten y cómo se presentan ese día y decir, mira, no me apetece, sino que simplemente hacen todo el esfuerzo, pero bueno, comienza la preocupación, el nerviosismo, no sé cómo actuar y fracaso. Entonces también es un poco el miedo a la frustración, no hay tolerancia, fracaso, eso me genera un problema para mi autoestima. Yo no lo sé gestionar, pero además se le une a eso mi pareja. Por lo general, las parejas que van a consulta por esta problemática, realmente la que tiene, o sea, es una situación de que la mujer siempre exige que por qué no pasa eso. ¿Por qué? Porque la mujer también tiene un poco la concepción de que si no se le para es porque no me desea. Y yo necesito como mujer ser un objeto deseante y deseada, ¿vale? Okay. Entonces, un poco también como tenemos la concepción de las relaciones eróticas, si a él no tiene la erección significa que no me desea, y si no me desea no me quiere. Así entonces suele haber una conexión que no suele pasar en parejas homosexuales, claro. En parejas gay en este caso, donde hay personas con ambos. Pene, que exactamente. Pero sí es verdad que suele pasar muchísimo en parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque está la condicionante de una pareja mujer, en que yo también necesito que tú respondas para yo sentirme deseada y para yo sentirme bien dentro de la satisfacción. Entonces, como yo peleo y discuto y te exijo, el exigirle a la otra persona hace que se ponga más nervioso, que se preocupe y que obviamente no conecte con las sensaciones y fracase. Entonces, si yo fracaso y aún así mi pareja me exige, se hace un círculo vicioso que es bastante interesante arreglar, ¿no? O sea, depende un poco de la pareja, de la situación, de la comunicación que ellos tienen, pero es importante en estos casos siempre trabajar con la pareja. No puedes trabajar solo con el hombre, porque por más esfuerzo que la persona haga, si no tiene un poco la recompensa de su pareja, y el entendimiento de la pareja y que la pareja no se esté imaginando cosas que no son, pues probablemente la terapia no va a ayudar. Siempre es importante en estos casos pues tener a la pareja. Ok, perfecto. Entonces aquí hay un elemento que es clave, es que en el mismo proceso de la generación de la disfunción, ambos miembros de la relación como que finalmente terminan desfocalizándose de los estímulos que generan excitación. Es decir, en el caso de las parejas heterosexuales, el hombre está como muy pendiente de tener una erección y del desempeño, como que si esto fuera levantar pesas, y entonces se te pone el músculo duro. Y parece que esto no funciona así, más bien todo lo contrario, genera fatiga y al generar fatiga vuelve la flacidez del pene. Pero además, o sea, él está como muy pendiente en que haya una erección y al estar pendiente de la erección, entonces me pierdo de los estímulos que generan excitación. Porque además los hombres en general somos muy visuales, muy visuales, y entonces perdemos aquellos estímulos, dejamos de prestarle atención. Y por otro lado, en el caso de las relaciones heterosexuales, la mujer, por supuesto, también deja de prestarle atención a los estímulos que la excitan a ella en el acto sexual, en el encuentro sexual, porque probablemente está pendiente o de la erección de su pareja, o de si ella es lo suficientemente potente para ser deseada o ser amada, y eso termina siendo todo este tema una cosa como muy engorrosa, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer cualquier cosa en la intimidad, pero menos tener relaciones sexuales por lo que veo, ¿no? Exactamente, total.
No lo podría decir mejor. Pero sí, o sea, básicamente todo este tipo de disfunciones a nivel sexual, si la gente ha visto los lives y se entera un poco de esta situación, realmente son producidos por un poco las expectativas que tenemos frente a nuestras relaciones eróticas. Si tenemos una expectativa muy puntual que es beso, caricia, coito, orgasmo, Sí. es que si salimos de ese patrón, entonces no hay nada bueno. Y la vida se trata de hacer todo lo que está fuera de eso, que es lo excitante, que es lo divertido y que es lo sabroso de las relaciones eróticas. Que yo pueda fantasear, que yo pueda jugar, que yo pueda dedicarme a hacer otras cosas que simplemente llegar a lo genital. Y es un poco lo que se trabaja en terapia, el redescubrir nuestra vida que no esté en función a nuestros genitales y al coito, es conocernos, saber qué nos gusta, explorar otras cosas, estar pendiente no del objetivo, sino del disfrute. Y en la medida en que las dos personas vayan en función de su disfrute, pues se van a ir encontrando con un mejor desempeño a la hora de tener una relación erótica. Ok, eso iba a ese punto. El punto era el tratamiento. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Eso que tú acabas de mencionar es lo que creo que llamamos focalización sensorial, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Hay alguna cosa más en los tratamientos que se esté utilizando en la actualidad? A ver, la focalización es un instrumento que se utiliza básicamente en todas se puede utilizar, o sea, es como una técnica que se utiliza en diferentes tipos de problemáticas, pero sí es verdad que es una técnica muy útil porque te ayuda a desenfocar de lo que tú realmente tienes como objetivo. Y muy asociado a eso es mucha educación sexual para este tipo de problemáticas. Cuando incluimos a la pareja, trabajar conflictos de expectativas, apoyar a la pareja con comunicación un poco asertiva, en que el hombre sepa solicitar también cosas y decir no, porque parece que el decir no es un problema. Y es un problema bastante serio en relaciones heterosexuales, sobre todo. Entonces, se le enseña antes de llegar a lo más carnal, al más del tocamiento y demás, pues se trabaja mucho con cómo es la convivencia, cómo te expresas, cómo te comunicas, un poco derribar este mito sobre la sexualidad, sobre qué tengo yo que cumplir o cuáles son mis objetivos dentro de la relación erótica, y en función de eso, pues, voy haciendo, o sea, la gente va entendiendo más, va siendo más empática, va entendiendo que sigue siendo deseante, que existe el cariño. Hay que tomar, y aquí hago un break. ¿Me escuchas? Sí, no perfectamente te escucho. Vale. Que aquí hay que tomar en cuenta algo. Estas problemáticas también se pueden dar por otros factores. Una mala relación de pareja, terceras personas. Hay personas hay hombres que, bueno, presentan la problemática con la mujer pero no con la amante, o viceversa. Estoy muy bien con mi mujer porque con ella ya sé lo que va a pasar, lo que anticipo ya me lo conozco, o sea, ya anticipo la situación que ha pasado 10 años, no va a haber nada novedoso y eso me genera tranquilidad. Pero si me voy con una persona externa a mi relación, es algo novedoso, algo que me preocupa, que me genera curiosidad, pero que también me puede generar ansiedad. Y como tengo que cumplir con cierto rol, pues estoy fallando ahí. De hecho, se ha visto casos en que va un hombre a terapia no por la relación de pareja, de su pareja estable, sino por sus relaciones amorosas extramaritales. Entonces ahí también es complicado trabajarlo porque tendrías que llamar a la pareja, o sea, a la persona con la que se está presentando esa situación en particular. Entonces, sí es verdad que antes de comenzar a tratar una disfunción eréctil o cualquier otro tipo de problemáticas a nivel sexual, es muy importante evaluar la historia de pareja de la persona y la historia sexual. ¿Cuántas veces ha sucedido eso en el pasado? ¿Cómo sucede? ¿Cuáles son los desencadenantes? Si la persona tiene depresión, por ejemplo, de base, primero hay que trabajar la depresión y posteriormente hay que trabajar la disfunción. Entonces, siempre es bueno hacer una muy buena historia clínica de la persona, conocer obviamente si hay algún tipo de historial médico, su historial psicosexual y su relación de pareja. Entonces, en la medida en que
antes de quizás de comenzar con la parte que repito, la parte genital, hay que comenzar a hablar sobre sus concepciones sobre ser hombre, qué expectativas tiene, cómo maneja ciertos niveles de frustración, hasta manejo de comunicación quizás muy agresiva, o muy pasiva, que no sé cómo expresarme y no sé cómo pedir las cosas. Simplemente capaz hay personas que con una buena intervención a nivel de comunicación, pues se puede ayudar, porque quizás la mujer no necesita que la persona tenga siempre una erección. Y al hombre, al entenderlo, pues se le bajan los niveles de ansiedad y Totalmente. comienzan a tener relaciones eróticas súper potentes, sin necesidad a veces de penetración, pero lo disfrutan y están bien. Entonces es un poco evaluar qué cosas necesita esa pareja, qué cosas necesita esa persona y cómo se pueden ir obteniendo ciertas recompensas dentro de la misma relación de pareja. Y ya posteriormente, pues aplicar una técnica como la de focalización sensorial, que te ayuda a descentralizar las relaciones eróticas del coito y comenzar a explorar otras formas de relacionarse. Así es. Fíjate que ahora mismo que estabas conversando me venía a la mente una anécdota por lo complejo que es el tema de la disfunción eréctil. O sea, a veces solemos banalizar el tema de la disfunción eréctil como que, bueno, hay erección o no hay erección y listo. O sea, yo lo que quiero es que haya una erección y se acabó. Y el tema es muy, muy complejo. O sea, es realmente un tema que ilustra bastante bien la afectación psicosocial y biológica en toda su magnitud. Yo recuerdo un caso de una persona que vino a consulta y me decía que, bueno, mira, no estoy teniendo el desempeño adecuado con mi pareja, no tengo erecciones, ¿no? Mientras estoy con mi esposa. Cuando comienzo a interrogar un poco más y a explorar un poco más la historia de vida, pues finalmente la persona me dice, bueno, no, lo que pasa es que yo tenía una amante, una relación extramarital, y esta persona, no recuerdo bien si fue que él descubrió que esta persona tenía otra pareja o esta persona lo dejó, cualquiera de las dos, o cualquiera de esas dos ocurrió. Entonces lo dejó y él estaba, entonces habían dos cosas, ¿no? Por un lado el tema de su incapacidad, de su incapacidad por no mantener a la pareja, pero por otro lado el duelo o la depresión por no estar con esta pareja, y luego eso se estaba reflejando en su relación con su esposa. Entonces fíjense cómo él no tenía, luego de la revisión médica, no tenía ningún tipo de limitación física. De hecho era una persona joven en ese momento, recuerdo tendría, no sé, 27, 28 años, muy joven. No tenía ningún tipo de limitación, pero fíjate cómo todo esto estaba comenzando a afectar la relación un poco de pareja. Hicimos la intervención psicológica de acuerdo al protocolo para este tipo de casos, focalización sensorial básicamente, y luego se obtuvo más o menos una respuesta adecuada, que obviamente también se trabajó el tema de la depresión, ¿no? O de la tristeza, para no decir depresión, de la tristeza que había por el tema de la separación. Entonces, fíjense lo complejo que es, no es tan sencillo como solamente lograr una erección. La cosa no es tan mecánica, es realmente una cosa bien compleja desde el punto de vista psicológico. Totalmente, y que además que hay que tomar en cuenta que nuestros genitales, o sea, el órgano sexual más importante es el cerebro. En la medida en que nosotros conectemos de forma adecuada nuestros pensamientos, nuestras actitudes y vamos a comportarnos de una forma en particular, y eso se ve en la forma en que nuestros pensamientos pasan por nuestro cuerpo. No sé si me explico, o sea, es como toda una combinación en la forma en cómo yo pienso, actúo, y también va a afectar un poco en mi cuerpo, y en cómo mi cuerpo está también va a afectar en la forma en que yo pienso. Entonces siempre hay que tener una conexión cuerpo-mente que sea saludable, que esté en sincronía, y eso, o sea, que hay que evaluar muy bien cuál es la problemática. Porque si, por ejemplo, en este caso hubiésemos incluido a la mujer desde el principio, quizás en ningún momento hubiese salido que él pudiese expresar que él tenía esa relación y que estaba pasando por ese duelo. Por eso siempre es importante un buen diagnóstico, entender por qué pasa la situación, y por ejemplo, en ese caso en particular, si, no sé, pongo un ejemplo, si hubiese dado la posibilidad de que la amante lo dejase por otra persona, ahí entraríamos también lo que hablábamos de la valía, de por qué esa persona me deja, encontró a alguien que puede ser mejor que yo, porque
sorprendentemente todos los temas de pareja siempre terminan como en parte en la cama, ¿no? En cómo yo tengo que, o sea, que las cositas de la cama siempre van a generar algún tipo de problemáticas, por eso es tan importante la comunicación. Hay gente que, y me sigue llegando mucha gente que me dice, no, es que yo sé separar el sexo de lo afectivo. Es que si conectas con alguien sexualmente, estás conectando afectivamente y estás dando de ti intimidad, estás dando confianza, estás dando una cantidad de cosas que para ti son importantes y que quieras o no quieras, aunque sepas identificar muy bien tu parte carnal y cómo relacionarte a nivel carnal, si estás dando tu cuerpo, estás dando algo de ti. Entonces siempre va a haber una afectividad, sea con mayor intensidad o con menor. Pero no todas las relaciones sexuales o eróticas no son y ya está. Son y tienen un porqué y hay que evaluar bien ese porqué. Así es. Fíjate que otra cosa que recuerdo mucho es que, bueno, lo decían los teóricos hace muchísimos años, lo decía sobre todo Master Johnson, hablan de la naturalidad de la respuesta sexual, o sea, la respuesta sexual es natural, la respuesta sexual no se aprende, o sea, la respuesta sexual está ahí, la respuesta sexual está ahí y ella va a aparecer. Ahora, comienzan a aparecer obstáculos y los obstáculos tienen que ver con eso, cómo percibo, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis propios conflictos. Entonces, muchas veces la respuesta sexual es como un buen termómetro, sobre todo me refiero a las parejas constituidas, es un buen termómetro para medir en efecto que pudiera haber un problema a otro nivel y que la respuesta sexual simplemente está reflejando que hay un problema a otro nivel en la constitución de la pareja, pero que la respuesta sexual es muy compleja, pero a la vez es muy sencilla, es natural, ¿sí? Y una de las cosas que hacemos cuando hacemos psicoeducación sexual es demostrarle a las parejas que la respuesta sexual es natural y que si nosotros fluimos de manera natural en los términos sexuales, no debería haber ningún problema para que se dé la respuesta sexual, ¿cierto? Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero es lo que tú dices, la problemática comienza cuando ya comienza el pensamiento, las actitudes y la forma en que yo aprendí a comportarme. Así. Y si no es la forma más adecuada o no es igual que mi pareja, pues ahí va a comenzar un poco la situación incómoda. Ok. Jocelyn, si alguna persona está teniendo problemas de erección, algún hombre está teniendo problemas de erección, ¿qué debe hacer? ¿A qué especialista debe ir? ¿Y cómo te podemos contactar a ti? Vale, si una persona está teniendo problemas de erección o cualquier otro tipo de problemas en su área sexual o psicológica, pues en primer lugar sería importante que fuese a un médico especialista, obviamente en este caso un urólogo, que le haga un buen chequeo, que tenga, si se puede hacer un chequeo general mejor, porque bueno, primero siempre hay que estar, cada año se debería hacer un chequeo general por cualquier tipo de problemática. Una vez que ya tenga su chequeo médico, si no hay nada que salga relevante, pues pasar inmediatamente con un psicólogo especialista en el área de sexología, que son con las personas que realmente están más avalados para este tipo de casos. ¿Cómo me pudiese contactar? Pues por este Instagram, jpsicosex, o por el correo sexóloga.jcr@gmail.com. Ok, de todas maneras, bueno, un profesional, un sexólogo bien entrenado, hará las preguntas de rigor en caso de que sea la primera puerta de entrada al problema, hará las preguntas de rigor y hará las referencias adecuadas también para que sea evaluado por los especialistas, por otros especialistas y descartar cualquier otra afectación y aplicar el tratamiento psicológico de rigor. Adecuado. Bueno, Jocelyn, muchísimas gracias por esta conversación tan agradable, tan importante. Imagínate, si es difícil hablar de los temas femeninos, mucho más es hablar de los temas masculinos, aunque la gente crea que los hombres somos más abiertos con estos temas, no necesariamente es así, y menos cuando estamos hablando de disfunciones. Así que fue muy agradable hablar de eso, ha sido muy agradable. Y adelántanos un poco de qué vamos a hablar la semana que viene. ¿Cuál va a ser el tema de la semana que viene? Pues seguimos con los hombres. Vamos a trabajar eyaculación precoz y retardada, que también es una problemática que genera mucha incertidumbre. Hay muchas
cuestionamientos, muchos mitos al respecto, qué tengo que hacer, cómo identifico que tengo una eyaculación precoz o retardada, cuánto es el tiempo, se lo preguntan muchísimo, cuánto es el tiempo que tengo que durar, cuál es el tiempo óptimo, porque mi pareja se molesta cuando pasa esto. Entonces, bueno, es un tema que también viene mucho a consulta y que es bueno ir aclarando algunas dudas. Sí, ese tema también es muy interesante porque tiene muchísimas implicaciones psicosociales. Así que nada, la semana que viene vamos a hablar sobre ese tema. Para los que estén interesados en ver los episodios anteriores, bueno, los pueden ver por acá mismo, por el canal, por el IGTV, pero también lo pueden ver por el canal de YouTube, Profesor Leonardo Hernández. Ahí están en un formato para YouTube y pueden también verlo con detenimiento. Muchísimas gracias, Jocelyn, por estar por aquí. Muchísimas gracias a todos los espectadores que estuvieron presentes en esta transmisión. Y nada, nos vemos la próxima semana. Un placer compartir con ustedes, un placer compartir contigo, Jocelyn. Gracias, Leo. No, a ti, gracias a ti por la invitación nuevamente. Y quería reconocer un poco la labor que has hecho con todos los videos de YouTube porque es excepcional. Por favor, véanlo, vale la pena. Leonardo es un profesor y un profesional excelente y creo que su forma de transmitir la información es genial. Así que aprovechen y métanse porque de verdad vale la pena. Gracias. Y la manera de tú transmitir tu información también es excelente. Me lo ha dicho muchísima gente. Así que muchísimas gracias por eso. Yo estoy comenzando. No, pero la gente dice que nuestras conversaciones son muy agradables. Así que sigamos aprovechando eso. ¿Ok? Claro. Entonces, bueno, feliz noche. Saludos a todos y hasta el próximo episodio. Adiós. Chao.